Cuando la noche cae, las sombras parecen susurrar historias que prefieren quedar en silencio. Relatos de lo inexplicable, de aquello que acecha entre la realidad y el miedo a lo más profundo. Prepárate para escuchar lo que pocos se atreven a contar. Oye, ¿tienes un momento para asustarte? Hola amigos, estamos en su programa de Asustando al Asustando el Miedo miedo. con Manuel Galván. y Alejandro Gutiérrez. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Bien? ¿Y tú, Alejandro? Bastante bien también. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Listo para asustarte? Esperemos que nos asustemos. Todos. Sí. Mira, Alejandro, vamos a hablar esta vez de hospitales, Y clínicas clínicas. y pues sus fenómenos paranormales. ¿Es correcto? Tengo yo dos historias. ¿Tú? Ujú. Yo tengo 3 anécdotas. Anécdotas. Muy Ajá. bien. Una que a mí no me consta, a mí me la platicaron. Otras 2 que las platican las personas que las vivieron. Yo, estas dos historias que tengo son anécdotas realmente que me han contado personas que las han vivido en el ámbito clínico y que se lo llevan a sus casas. Ok. Porque aunque uno salga del trabajo, hay cosas que no te dejan ni fuera de tu trabajo. Es correcto. Es cuando un espíritu, algún fantasma te sigue hasta tu casa. Fíjate qué bueno que lo mencionas porque la primera historia que voy a contar trata sobre eso. Ok. Le voy a apodar el que nunca se fue. Va. Esta historia me la contó, si sabes, recientemente me acaban de dar un puesto mayor, Ujú. me cambiaron hasta de clínica y por respeto a la persona, ni voy a decir qué clínica es, ni voy a mencionar su nombre. Ella me dijo que me la contaba. Cuando yo le dije que tenía un canal en YouTube de terror, me dijo, yo tengo una historia sobre una persona que ayudé y después me estuvo atormentando fuera de aquí. Le dije, Ok. wow, ya que me la contó, me dijo, oye, nomás no digas mi nombre porque si me da un poco de penita. Le dije, no te preocupes. Lo único que van a saber es tu historia, pero no van a saber ni tu nombre ni de dónde es. Me dijo, perfecto, con eso. Es una mujer, es joven, es guapa. ¿Y por qué cuento esto? Porque ella, por donde estoy trabajando, hay mucha situación de calle en las personas. Es un lugar ya antiguo Ujú. y hay un parque antes de llegar a la clínica donde estoy y se juntan muchos personas en situación de calle. Había una en especial que esta persona, esta mujer, ayudaba, pero cuando fue el tema de la pandemia, desgraciadamente esa persona pasó a mejor vida. Ok. Bueno, se suscribió, no se suscribió, simplemente pasó de plano, Trascendió a otro plano. ascendió, esperemos, porque la historia que estoy a punto de contarles es sobre esa persona, o es lo que creemos. Esta persona muere cuando la pandemia está en su punto más álgido. Y esta persona, la gente de la clínica le daba dinero para ir a hacerle sus mandados, para que les trajera a acomodar el carro, se los lavara y todo. Pero en especial la que me contó la historia me dice que después de que esta persona fallece, ella junta un dinero para hacerle una misa, eso, pero como estábamos en tiempo de pandemia, pues lo recogió el CEMEFO, se lo llevó y se acabó porque ni misa sabía. No, en ese entonces ya ves que era una persona fallecía, lo metían a un transporte especial, lo llevaban a cremación y hasta ahí Y quedaba. hasta ahí quedaba. Entonces, mmm, desgraciadamente, pues no se le pudo dar sepultura. Incluso creo que se fue a una fosa común. Ya que Probablemente. estaba en situación de calle, pues esta persona no hubo quien reclamara sus cenizas. Y pues es triste. Dice ella que cuando esta persona trasciende, ella empieza a notar algo raro o sentir algo raro. Es como por donde lo voy a explicar de una manera que nos entendamos todos. Cuando tú estás de espaldas y alguien te está viendo, lo puedes sentir. Sí, sientes como esa mirada de que alguien, ok. Siento, bueno, a mí me ha pasado que sientes como un cosquilleo de, oye, ahí hay algo. Ajá. Alguien te está, pues Vivo, sí, o sea, alguien vivo. Sí, o sea, o alguien. o sientes la presencia de alguien, Así simplemente. es. De hecho, puedes darte cuenta hasta quién te está viendo. Ujú. Porque lo volteas a ver y sí, esa persona te estaba viendo. Es raro, es como una energía conectada entre todos que no se sabe explicar y no tenemos ahorita manera científica de relacionarlo.
Y déjenos sus teorías. ¿Qué es lo que creen que es esto? Este fenómeno que Sensación. tenemos de poder sentir que alguien nos mira. Díganos en comentarios. De hecho, les voy a hacer una pregunta a los suscriptores. ¿Ustedes han estado en algún lugar donde se encuentran solos y sienten que los miran? Yo en lo personal sí. De hecho, la primera vez que me pasó en un lugar de trabajo Ujú. fue en un hospital muy característico que está en el centro de la ciudad. Ok, ya sé cuál es. Bueno, es que hay varios. Hay unos que están más pegados a las orillas, otros Sí, más sí, al sí. centro. Este está pegado a las orillas. Y ahí era una energía bien extraña porque en donde lo sentí eran las áreas de quirófano. Pues en quirófano, desgraciadamente, muchas personas Se van de... a otro plano. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, el quirófano, yo platicando con otros muchos médicos, me dicen que los quirófanos son pues las puertas del Hades, porque entras y no sabes si sales. Y vas por una emergencia o una cirugía programada, pero todo lo que tenga que ver con cirugía, ojo, no estética, En primera. en primera, que sea una cirugía funcional, es porque hay un problema severo. Que ya la última intervención es quirúrgica y si ya no se salva de ahí es muy probable que Que no. no sigan este plano existencial. Pues esta persona, esta amiga, compañera, dice que empieza a sentir cuando se sube a su carro como si alguien fuera observándola desde el asiento trasero, cosa que ella lógicamente volteaba y no había nadie, pero tenía esa sensación que acabamos de describir. También nos cuenta que ella vive sola, es soltera, y que empezó a notar pequeños cambios. Vive en un departamento de un cuarto y un estudio. Su departamento es pequeño. Vive en un segundo piso. Que dejaba acomodado algo en la barra del desayunador y al día siguiente estaba desacomodado. Había una frase que le decía a esta persona que dejó este plano existencial. No, le decía, señorita, si usted fuera más grande o yo más joven y no estuviera en esta situación, usted sería mi esposa. Nada ha perdido el hombre, la mujer es guapa. Pero ella le empezó a dar un poco de miedo cuando descubrió, le voy a decir así, que su ropa interior o el cajón donde se encuentra su ropa interior amanecía desacomodada. Ella llegó incluso a pensar que lo hacía de manera, ella, inconsciente, por el cansancio, por distracción, pero no se quedó con esa duda. Entonces empezó a poner, digámoslo así, trampas para ella misma, ella decía eso, en su cajón de la ropa interior. Empezó a acomodar la pantaleta de mujer de una manera, los brasieres de otra, los calcetines de otra, y le tomaba hasta foto, porque ya era muy recurrente que amaneciera todo Por ningún en lado. ningún lado. Su sorpresa que cada mañana su cajón estaba completamente desordenado. Ella tratando de buscar una explicación, padecimiento médico, sonambulismo, pero como ella misma lo dice, o sea, sería muy evidente que no me enfocaría yo nada más al cajón de mi ropa interior. Ojo, Exacto. ella me dice que después de 2 o 3 veces que tomó la foto, ya no se le hizo normal. Y peor aún, empezó a empeorar la cosa cuando ella se iba a bañar. Sentía la mirada en el baño. Fue escalando tanto que ya no nada más era el cajón, eran las cosas que dejaba, era la sensación de que la veían cuando se bañaba, cuando entraba al baño. Era que ya empezaba a detectar un aroma como cuando esta persona estaba Dejemos que en claro que una persona en situación de calle tiene un olor muy fuerte. muy fuerte, muy característico. Porque pues no tiene las necesidades básicas que tiene una persona que vive dentro de un hogar. Esas necesidades de aseo. Aseo, fisiológicas, hasta de alimentación, el lugar donde duerme, la ropa.
Entonces, ella ya asustada busca la ayuda, con todo respeto, de la Iglesia Católica, de un sacerdote que era el de su colonia. Mm. Y le dijo, ay hija, no te preocupes, rézale un Padre Nuestro, un Ave María y te va a dejar en paz. No funcionó. O sea, yo siempre he notado que los sacerdotes minimizan mucho esa cuestión, por así decirlo, paranormal, o no le quieren dar mucha cabida, porque para ellos te mueres y vas al cielo o vas al infierno. Entonces, ellos dicen que no puede haber aquí espíritus que te estén amenazando, a menos que sean demonios, bueno, etc. Sí. Pero ella dice que ya empezaba a oler en toda la casa, pero más cuando ella se metía al baño a bañarse o a hacer del baño, ya me lo dice así, ya el olor y la sensación de que la estaban viendo era insoportable. Para esto ella me dice que ella tenía una prima que le gustaba manejar energías, creía mucho en las limpias energéticas, en la curación por medio de sahumerios, cuarzos, aguas preparadas para santificar los lugares. La buscan. Su prima se juntaba con otras mujeres que practicaban la magia wicca. Mm. A los suscriptores, déjenos su comentario para ustedes qué es la magia wicca o si alguien la practica que nos diga qué tipos de rituales se realizan y qué tipo de energía se manejan. A quién le piden, a quién le invocan. Sería interesante que nos dejaran en los comentarios. Ajá, y en este caso, ¿qué es lo que pudiera funcionar si nos quieren comentar? Ajá, de sobre, por ejemplo, este caso de esta amiga que le pasó esto. Dice que cuando le dice a su prima le dice, ah, ok, te ha estado pasando eso. Dice, sí, yo ayudaba a esta persona, pero fíjate que ya está, tengo el olor impregnado. Para esto, esta persona ya había dejado este plano existencial hace 6 meses. O sea, desde que deja el plano existencial, a la semana empieza a ocurrir cosas y fueron escalando hasta los 6 meses a volverse insoportable. Dice que ella y llegó incluso a pedirle a su vecina que la dejara entrar a su baño a hacer sus necesidades porque se sentía ya observada. Pero Ok. ya era como una fijación de esta espiritualidad que se encontraba ahí, este ente, este fantasma, al verla hacer sus necesidades y bañarse, Mario. Porque dice que no sentía esa mirada tan, o esa presencia tan fuerte en otros ámbitos. En el carro sí lo veía, en el trabajo, cuando estaba comiendo o cuando estaba durmiendo, pero en el baño dice, era como si alguien me estuviera viendo así de frente. Así lo sentía y el aroma era más penetrante. Dice, cuando le cuento esto a mi prima, va y la prima le dice, ¿sabes qué? Dame las llaves de tu casa, de tu departamento, perdón. Tú atrás de mí. Dice que cuando quiso abrir la puerta, se la aventaron de regreso. Ojo, como les dije al principio, vivía en un segundo piso, su depa era muy chiquito, es muy chiquito, no había manera de corriente de aire porque todo estaba cerrado. Entonces, el empujón, si hubiera una corriente de aire de afuera, es de afuera hacia adentro. Sí, sí, sí. Y en esta situación fue de adentro hacia afuera, o sea, no les aventaron la puerta. Le pasa las llaves a su prima, a la dueña del lugar, abre la puerta y como si nada. Dice la prima, primer símbolo que no me quiere aquí. Pasa la prima y se empieza a sentir un frío muy fuerte en la casa. Y el aroma de esta persona o este espíritu se intensifica en toda la casa. Como olía nada más en el baño, ya Ahora en olía en toda la toda la casa. casa. Sí. Muy bien. Ojo, los departamentos eran nuevos para que no crean que había problemas de saneamiento en los desagües. Ella le recordaba mucho el olor de esta persona, entonces no había forma de no relacionarlo. Bien. La prima prende un saumerio de salvia y no sé qué tantas cosas, se sienta en el suelo, saca varios elementos que no me describe ella que fueron. Lo único que me describe es que empieza a saumerear la casa. Dice, olía súper bonito al prenderlo, pero al cabo de un rato, ese humo ya olía todavía más penetrante que el aroma que yo recordaba cuando esta persona estaba en vida.
O sea, empezó a compenetrarse tanto el aroma, que era insoportable. Dice que cuando la casa ya estaba completamente llena del humo de estas plantas que se estaban quemando, de estos saumerios, en, en el baño se formó con el ¿Humo? humo un bulto que asemejaba a esta persona cuando tenía vida. ¿Ok? Entonces, dice, míralo, ahí está. Dice que cuando lo detectan que el humo hace esa figura, sale hacia ellas, sale de la casa y la casa deja de oler a lo que olía. Empieza a oler otra vez poco a poco a las hierbas que se estaban quemando. Dice que desde ese día ya no siente esa presencia ni el olor. Su prima le dijo que tenía que prender cada viernes una vela junto con un vaso de agua y dejarlo en un rincón, con sal. Un vaso de agua con sal, la vela que ella le dejó y cada sábado en la mañana tirarlo y apagarlo. Lo tira al baño, le echa agua, la vela la apaga y la vuelve a prender hasta el próximo viernes con el agua con sal. Esto lo ha estado haciendo durante todo un año. Esta historia ya pasó hace tiempo. Que al año dejó de hacerlo ya porque su prima le dijo que ya era tiempo y dice que desde que vio que salió ese bulto Ya no ha vuelto a pasar otra no ha vez. vuelto a sentir sensaciones de que la observan ni los olores han regresado. Curioso. Ahora, no sé, lo digo, tal vez una entidad de bajo astral tomó la forma, tomó el aroma de esta persona para hacerse pasar por él. Lo que a ella le salta mucho a la mente es la fijación que tenía con ella en el baño Y con su ropa. y con su ropa interior. Entonces, les voy a decir una cosa. Un demonio, a menos que sea un incubo, un sucubo, Ujú. según la tradición lo dicta, no tendría una fijación tan fuerte por un tema eh, sexual. Ujú. Entonces, pero ella ya se sentía hasta violada en su intimidad. Y es que, quieras o no, es una extralimitación del espacio personal. Así es. Entonces ella me dice que ya a partir de que su casa quedó limpia, ella lo dice así, su vida ha vuelto a estar normal. Su vida ha vuelto... Dice, es que yo ya le tenía entrar miedo hasta el baño. Yo ya pedía entrar al baño de los vecinos. Dice, el problema era cuando me bañaba, cuando no iba a la casa de mis papás. De hecho, empecé a ir diario a la casa de mis papás a bañar, porque ya era insoportable la sensación. Entonces digo, híjole, qué fuerte ha de ser sentir que ni en tu propia casa tienes seguridad. O en un espacio tan personal como es tu baño, sentirte tranquilo. Y esas entidades se alimentan de eso, de la desesperación y Del el miedo. miedo. Sí, sobre todo del miedo. Entonces, pues, híjole, un abrazo amiga y qué bueno que ya no te pasa. Qué fea experiencia, pero gracias por compartir. Hablamos hace rato de... Platicamos esta historia y nos preguntamos los dos, ¿para qué servía entonces la vela y el agua con sal? Ujú. Si alguien sabe, por favor, de nuestro público, o si conocen a alguien que nos pueda decir, que nos lo anote ahí en los comentarios, que nos diga para qué utilizarían ese ritual, si es un tipo de purificación. Y también que nos digan por qué un viernes, los viernes y por qué durante un año. O sea, ¿qué es lo que determina el tiempo de hacer este tipo de Así es, o rituales? sea, ¿por qué los elementos? Bueno, yo dentro de mis muy pocos conocimientos, es el elemento fuego, el elemento agua y el elemento sal, ¿no? Que limpian, curan, protegen. O sea, la luz espanta la oscuridad, las sombras, el agua purifica y la sal es un elemento que ayuda a mantener hasta limpias las cosas. La carne curada, por ejemplo. Este, no sé, pero quiero que me digan ustedes si conocen por qué el ritual y por qué el día y por qué el tiempo. Sí, sí, sí.
Porque, por ejemplo, yo de lo que tengo entendido, el agua atrapa a ciertos seres. Ujú. No sé si tú te has fijado que a veces entras a lugares en los que dices, bueno, aquí se siente un poquito la vibra pesada Ujú. y las botellas de agua empiezan a tener burbujas cuando tú dices, no debería de tener una burbuja. Fíjate que sí he visto esos elementos. Hay gente que dice que las burbujas son espíritus atrapados. No sé, probablemente sí. O sea, es que sería muy extraño si el agua no es mineralizada o no es gasificada. De hecho, si quisieran ver, ahí yo traje una botella de agua Así es, y si te fijas, la botella de agua tiene como pequeñas burbujas pegadas a la pared. curiosamente. Que no debería. Pues es que no tiene sentido a menos de que estuviera en ebullición. Pero no hace tanto calor como para que se esté. Oye, son muchas, ¿eh? A ver, espérame. Tráetela. Miren, ¿se alcanza a ver? ¿Sí? ¿Se alcanzan a ver? Pequeñas burbujitas. ¿Por qué están? No sabemos. Hay gente que cree que es esto de los espíritus. Realmente yo no tengo una explicación para ello. A lo mejor sí le existe, que sea un fenómeno físico que no conocemos. Ojo, les voy a decir una cosa. Cuando vinieron mis amigos a jugar aquí a mi casa, creo que sí lo he contado, Sí. no soportaron estar aquí adentro de este cuarto. Dijeron que sentían, o decían que sentían que atrás de nosotros, donde estamos ahorita, Ujú. que sentían que alguien los observaba. A mí nunca me ha pasado, Mario. Yo a lo que tengo que hemos estado viniendo a grabar o que a veces te ocupa subir por cosas o bajar, yo no me he sentido mal No. hasta ahorita. Ahora, no sé si también lo hicieron para asustarme, pero ¿Qué ni modo que me sentido? vaya de la casa nada más por eso, ¿no? Exacto. Entonces, pero ojo, o sea, lo que acaba de decir Mario y el elemento del agua, ahí está. Está con, se los mostramos. Ajá, un fenómeno extraño. Extraño, a lo mejor es un fenómeno físico, químico, electrolítico que no conocemos tú y yo, Ajá, o no tenemos entendido cómo funciona. inclusive a lo mejor los equipos que tenemos aquí que estén haciendo las electromagnéticas que generaron esos burbujas. Así es, porque tenemos prendidas cámaras, micrófonos, luz, computadoras, muchísimos elementos para grabar que pudieran estar haciendo algún, como tú dices, pequeña onda electromagnética que altere las funciones químicas del agua. Sí, sí, sí. No lo sabemos si hay algún físico, un químico entre nosotros que nos pueda decir Explicar por qué ese fenómeno, surgieron. se lo agradeceríamos. Pues Mario, Bien, justo hablábamos hace rato de lo que veíamos como demonios y que estos toman distintas formas, así es. inclusive entes del bajo astral, que pues, obviamente no sabemos qué pasa. Hay gente que sí los conoce, que se han dado a estas zonas de espiritualidad. Hay gente que comenta que con meditación se puede llegar. Hay gente que que ha practicado muchas habilidades que también les permite entrar a este tipo de zonas, de lo que yo he escuchado. Cuando dices zonas, Mario, o sea, quiero entender que una persona se pone a meditar con ciertos elementos rituales y puede acceder a la realidad donde se encuentran los demonios. Es como una parte sí, pero yo no entiendo al menos cómo funciona. Ujú, Sé que tiene que ver esta parte de meditación, de llegar a un punto de equilibrio entre espiritualidad y mentalidad. ujú. Realmente no sé cómo funciona, pero he escuchado de gente que sí ha logrado entrar y que ven cosas como muy fantásticas que dices, no sé, me hace dudar de que sea algo ahí o si es, no sé, algún tipo de sueño, tipo de trance, ¿vale? Pero hablábamos de esto que los demonios por lo regular suelen ser figuras de niños cuando se presentan ante la gente. Porque les gusta a los demonios captar la atención con la inocencia. Ajá. Y aparte es una manera más fácil de acercarse a los demás. Es, es que mira, te voy a decir una cosa, a mí, mm, si yo entrara a un lugar abandonado, que ojo, no tiene por qué estar abandonado para que existan estas entidades. No, no, no. Hay muchos casos que se han visto niños corriendo o que se escuchan niños corriendo. De hecho, hay un caso muy particular, este lo leí hace tiempo, ya hace muchos años, en un asilo en Estados Unidos, no recuerdo el estado, pero sí recuerdo que fue en Estados Unidos donde leí que había un asilo donde la gente estaba muy contenta, que porque en las noches veían a una niña pasear por los pasillos. Que tendría que estar haciendo una niña ahí. De hecho, dicen las personas que radicaban ahí, los ancianitos,
que no sentían miedo, que sentían alegría de ver que había un espíritu de una niña. Sí. Nunca los asustó, nunca dice que nunca pasó a mayores más que la veían. Y siempre fíjate que es curioso, la describen en varios lugares a los niños o niñas de la siguiente manera. Vestidito blanco, pelo largo rubio y alegre. Yo no sé si ese demonio, digo, no quiero que suene mal lo que voy a decir, pero hay más probabilidades de que en una casa de retiro para personas ya mayores existan condiciones en las que él se pueda alimentar de la energía de esas personas sin llegar a asustarlos. Por ejemplo, son lugares donde la gente sufre mucho la soledad, El dolor el físico. dolor físico. Entonces hasta a lo mejor este ente se sentía a gusto sin molestarlos, pero absorbía su dolor físico, su dolor emocional. Muchos se sienten abandonados Sí. y muchos incluso diario piden de suscribirse de este lugar, o irse de este plano, porque se sienten acabados, tristes, se sienten solos, Ya no se sienten que tengan sienten un propósito. deprimidos, ya Sí. se sienten que no hay un propósito en sus vidas más que ser una rutina de levantarse y comer y levantarse y comer y incluso a esa edad es difícil interactuar con otras personas porque ya tienen problemas psicológicos, psiquiátricos, de pérdida de memoria, pérdida de movilidad, auditiva, cognitiva, visual. Y yo digo que a lo mejor este ente se sentía muy feliz al agarrar todas esas energías, Y consumirlas para sí. como, lo voy a decir de esta manera, como un buffet sin pagar, ¿No? sin trabajar. Como un niño en dulcería. Exacto. Sí, sí, sí. Dicen que era raro, pero las personas, tanto las que ya tenían mucho tiempo ahí como las que iban llegando, la veían desde el primer día. Y no había día que no la vieran, de una u otra manera. Unos la veían en el pasillo, otros la veían en el patio. Curiosamente, ninguna de las enfermeras o doctores que se encontraban en el recinto lo veía, ¿eh? La veía. Solo las personas de la tercera edad que vivían ahí como una vez al día por lo menos, pero la veía. Ok. Curioso. Ojo, no creo, mi punto de vista, Mario, que haya sido el fantasma de una niña. Yo tampoco lo creo. Como les repito, yo siento que era un ser, muy mi opinión personal, que drenaba la energía de esas gentes, de esas personas, de esos ancianitos. Era como niño en dulcería. No trabajaba y comía de gratis. Lo que llegue, lo que caiga. Lo que caiga. Pero aquí estoy. Ahora sí, justamente hablando de niños y demonios, Ujú. te contaba yo que no sé, no recuerdo si ya la he platicado. Si la he platicado, por favor, dígame qué episodio fue, Ok. porque no recuerdo. Eh, hace algunos años estaba yo en secundaria. Hace muchos años. Tan viejo todavía. Pero Ok. sí, ya tengo mis años. En ese tiempo, bueno, nunca he sido como el estudiante modelo, entonces a veces dejaba las cosas hasta el último y me desvelaba 11, 12, 1 de la mañana. Ese día particularmente, pues dije, bueno, tengo una exposición que hacer, estaba detallando una cartulina, porque antes usábamos cartulinas y no presentaciones en PowerPoint. Digo, aclarando porque... Lo bueno que es de hace poco tiempo. Sí. Bueno, para esto, contexto que yo creo que ya eso sí lo he platicado, la casa de mis papás es una casa que tiene una vibra muy pesada. Por ser vieja. No es tan vieja, curiosamente. Pero la colonia. ¿No? Son ya en periferia. Ajá. O sea, las de periferia tendrán a lo mucho unos, ¿qué te gusta? 50 años. Pero antes de que fueran casas, ¿qué hubo ahí? Y no Ah, estoy hablando de panteones, ¿eh? no, eran terrenos Ajá, ejidales, baldíos. sí. Y pues por aquí pasó la cristera. Entonces, Que todavía hay muchos túneles sin descubrir de las cristeras. exacto. Entonces las periferias donde se organizaban las batallas. Podría ser. Bueno, esa casa llegó a ir mi esposa. Mi esposa a veces es muy sensible con los temas de energías y de Ujú. espíritus. Siempre me decía que esa casa estaba llena, que había un montón de gente en esa casa. ¿Sí? Y nada más, para decirlo así, vivíamos 5 personas. Entonces, para que ella me dijera que estaba llena,
Sentía más presencias. Había una que decía que era del cuarto de mis papás, que esa se sentía terriblemente pesada. Pesadísimo. Nunca supimos por qué. De hecho, en ese cuarto solamente dormía mi madre. Y hasta el punto no sabemos por qué nadie más quería dormir en ese cuarto. Pues imagínate lo que se sentía. Digo, Sí, sí, sí. Por no desprestigiar. Bueno, dando ese contexto, ujú, ese día estaba muy tranquilo. Antes no usaba auriculares, entonces tenía mi computadora con música bajita, obviamente, porque ya todos se habían ido a acostar. sí, claro. Y yo tenía la luz del comedor, que estaba, bueno, era de la sala, estaba el comedor y luego estaba un antecomedor. Yo estaba trabajando muy a gusto, pues, obviamente música rock de ese momento, y empecé a sentirme justamente observado. Dije, qué raro, las luces del fondo estaban apagadas, obviamente. No tenía mucho sentido porque pues, dije, estoy yo solo, mis papás ya están arriba, no tendría por qué haber más luces. Sí, claro. Va pasando el tiempo, eso lo siento como a las 10 de la noche. Van pasando las horas, dije, voy avanzando, me empecé a sentir cansado. Dije, va, en un ratito más me subo a dormir. De repente, al fondo, donde está lo que es el área de la cocina, Ujú. se empiezan a escuchar risas. ¿Qué no identificabas tú como de alguien de tu familia? Ajá. Digo, sí, vivíamos en la casa donde mis papás está al lado de un andador. ¿Sí? Pero las risas se escuchaban dentro de la casa, no se escuchaban como si fueran risas que Que fueran hacen eco de afuera. Ajá, No, no, no. se escuchaban dentro. Yo en ese momento dije, ¿sabes qué? Creo que es una buena hora para irme a dormir, me levanto más temprano y termino esto. Entonces, ¿Y las risas cómo eran, Mario? ¿Eran como de niños? ¿Eran como de adultos? no, de niños. ¿Pero Niños burlonas? eran como esas risas de alguien te está señalando y se está burlando de ti. ¿Tú detectabas varias o solo una? Como si hicieran eco las risas. De niños y niñas. Sí. Niños y niñas entre 4 y 6 años porque son muy Sí, características de como sus muy edades. agudas, muy chillonas. Sí. Y tienen como hasta un soplido, ¿no? Ajá. Ah, bueno, ya hice una risa, pero... Pero sí, ¿Y nunca supiste si alguien más de tu casa las oía? ¿O las llegó a escuchar? no supe de las risas, pero seguido con nosotros pasaba que nos hablaban por nuestro nombre. Ok, muy bien. Mi pregunta es, y ahorita te lo voy a decir por qué. ¿Y la voz era familiar? Obviamente. O sea, a ti te hablaban con la voz de tu mamá le hablaban con tu voz y viceversa, ¿no? Con la voz de todos. A veces escuchaba la voz de mi mamá, a veces la de mi papá, a veces la de mi hermano. Te voy a decir por qué. Ahorita he estado viendo, no sé si sean reales o no. He visto dos videos donde una persona dice, son las 3 de la mañana y mi hija me está tocando la puerta para que le abra. Sí, sí lo he visto. Pero lo curioso es que mi hija está acostada aquí. Entonces baja la persona y en la ventana, ojo, que es donde se me hace un poquito, no quiero demeritarlo, que es real. Que no es, o sea, para mí no es real, para mi persona. No, no soy experto ni tengo la capacidad intelectual como los grandes analistas de estas cuestiones paranormales. Para mí, un simple humano es falsa, pero es interesante si es falsa que exploten el miedo de esa manera. ¿Por qué? En la ventana se ve la cara de su hija con la voz de su hija, pero su hija está acostada con él dormido. O sea, no en la cama, está en su cuarto la niña. Y llega un momento en que él le dice, lárgate, no eres mi hija está acostada. Y ya le empieza a decir palabras antisonantes. Ábreme, Úpido, ábreme, Esil. Pero quiere que le abra, o sea, la necesidad de apertura. Yo no sé, digo, las leyes físicas de nuestro plano existencial es, nadie puede atravesar una puerta. ¿Esos espíritus podrían? Tal vez sí. En teoría podrían hacerlo. Pero tal vez ese tipo de espíritus que copia o capta la imagen de un ser querido necesita la autorización
para poder ingresar a ese plano físico donde se encuentra habitando la persona. Podría ser. Que ojo, nosotros hablamos de ángeles, demonios, espíritus, tal vez ese sea un ser de otra dimensión, que sí está limitado a la invitación del plano físico terrenal donde habita la persona. Que de hecho no sería el único caso. O sea, hablaba, por ejemplo, hablaba yo con mi esposa de por qué los espíritus tendrían que pedir permiso. Y Ok. nos remontamos a esta parte en las historias de vampiros, en las que también hay vampiros, hay familias de vampiros que necesitan ese tipo de autorización para poder entrar a algún lugar. Yo tengo, no, más bien, no es una teoría, es una explicación que una vez me dio una persona que le gusta mucho sobre lo del vampirismo y todo eso. Ujú. Supuestamente los vampiros necesitan la autorización del dueño del lugar para poder ingresar. ¿Por qué? Porque la mayoría, y esta es la tradición que se tiene, ¿no? O la tradición con la que se creció esa, vamos, regla para los vampiros. Que porque tú, cuando adquieres o entras o vives en un nuevo domicilio, nueva casa, lo primero que hacen, dependiendo de la religión que sea, santifican la casa a una deidad. Mm. Entonces, el vampiro, al ser un espíritu o un ente de oscuridad, no se le permite ingresar a un lugar santo. Ok. Y un hogar que está, según la tradición, bendecido, es un lugar santo, es un hogar santo. Entonces ellos necesitan la autorización del dueño del lugar como invitados para poder anular esa línea espiritual que no les permite ingresar. O sea, es como decir, sí, yo espíritu oscuro, te permito que entres. Ay, bueno, no en mí, ¿eh? No, no ahorita. No ahorita. O sea, estoy dando ejemplo, ojo, oye, sí, te permito que ingreses. Porque dicen que los espíritus, cual sea, necesitan una invitación Para para poder ingresar. Entonces, por eso el vampiro necesita esta invitación, Mario, a este plano o a este lugar, porque está bendito. Y tú le estás dando el acceso, aunque esté bendito. Sí, pasa adelante, te invito. Entonces estás dando la autorización para que ese espíritu o ese ente de oscuridad pueda ingresar a tu lugar santo, que es tu hogar. ya. Esa es la tradición. Eso es lo que a mí me contó una persona que le gustan los vampiros y que tiene una colección enorme de cosas vampíricas. Tengo Interesante. muchos años que no lo veo, ¿eh? Muchísimos años. Tengo yo creo que fácil unos 17, 18 años que no lo veo. Ya bastante. Bastante tiempo, pero siempre, o sea, yo cuando, no que tuviera dudas, sino que siempre me ha gustado el tema, pues, de lo paranormal. Le pregunté, oye, yo viendo una película que se llama The Lost Boys, no sé si recuerdas esa película, Los Chicos Perdidos, Creo que sí. que es de unos vampiros en una ciudad y no sé qué, que llega a un pueblo, una familia nueva y el vampiro mayor quiere seducir a la mamá que es soltera y bueno, Ya. Sí, ya sí, creo que ya, sí. ya la capté. Que ya sacaron una segunda, creo que hay una parte 2 que está malísima, no la vean, por cierto. La uno va rescatable. O, Ok. perdón, porque mucha gente que la considera una película de culto, no voy a meterme en eso. Les gusta mucho, a mí me agradó. La segunda sí, nadie me ha visto que diga, qué buena está horrible. Igual que Silent Hill 2. Hay dos Silent Hill 2 y las dos están malísimas. O sea, no, de Sí. plano no. Bueno, ese no es el punto. Entonces yo le pregunté, porque me acordé de esta interacción en la película de por qué el permiso. Y fue lo que me explicó del lugar santo, de que los espíritus necesitan una aprobación y etc, etc. Entonces, ahorita que dices eso de tu familia, que ellos veían o tú escuchabas o las voces, por eso hago remembranza a este video de esta persona que su hija está acostada en su cuarto y el ente la está diciendo que le abra, porque tal vez necesita la autorización para entrar a ese plano físico. Eh, a mí me pasó, eh, Ok. de hecho lo conté en una historia corta, estoy solo y oía la voz de una mujer que me decía, ábreme, ábreme. Pues ábreme, ¿quién eres? O sea, no le pregunté quién eres, ¿no? O sea, me quedé así callado. Dije, tal vez es la vecina de al lado, tal vez es, bueno, aquí al lado también Max no tiene, está solo.
Saludo para Max. Acá, del otro lado, sí hay una señora con sus hijas y su esposo. Y una iguana. Y una iguana que vimos hoy. Pero yo estaba, bueno, no, de hecho, incluso cuando me pasó eso, ellos no estaban, ellos acaban de llegar hace como un año. No, ni siquiera estaban. De hecho, no, la casa estaba sola, ya me acordé, fue por eso que me dio miedo. No, es que esa casa antes la rentaban, se fueron los que rentaban y duró como unos 4 o 5 meses sola. Ya me acordé, fue por eso que me dio miedo, ya recordé. Y oía que decía, ábreme. Dije, a ver, al lado está sola, que yo estoy solo. Entonces, carajo, pues ¿quién me está hablando? Y sí se siente horrible. Porque es una voz de mujer que como que trata tu sistema neuronal de decir, la conozco, pero no la conoces. Pero es una voz familiar. Es muy raro. Lógicamente no abrí. Sí, ¿no? No abrí. O sea, yo estaba en el cuarto de arriba, donde a veces grabamos, en el cuarto de cine, ya ves que está acá la cámara principal. Estaba acostada, pues, no manches. Ese tiempo no tenía ni perro que me ladrara. Ni perrito, ni nada. Nomás estaba ni gato. No estaba mi felinushka. Entonces, fue muy feo. Sí, me imagino lo desesperante que se debe haber sentido. Sí, porque si tal vez oyes un ruido que te quieren jalar la puerta y dices es un ratero, pero que te digan ábreme, una voz de mujer, cuando no hay una mujer, estás solo, dices, ah, carajo. Entonces, De pensarse. sí, sí. Entonces sí fue muy. Y ojo, no fue a altas horas de la madrugada, eran a las 6 de la tarde. ¿Eh? O sea, como les repito, los espíritus no. Sí, No, tienen no una hora tienen horario, específica. O sea, no tiene que ser después de las 12 y antes de las 3. Sí. No. Fue a las 6 de la tarde, eso nunca se me va a olvidar. Entonces sí fue como muy raro, por eso te comprendo y me trae este video. Que curiosamente la siguiente historia que tengo yo, Mario, que la voy a nombrar, ¿quién eres porque te pareces? Ojo, ¿quién eres porque te pareces? Esta historia me la contó un enfermero que ya está jubilado, ¿eh? Está jubilado, tiene, si no mal recuerdo, 9 años de jubilado. Ya tiene bastante, o sea, ya va para una década. Se oye, 9 años, pero hace 9 años que estábamos haciendo todos nosotros. ¿No? Hace 9 años, pues, dices, 9 años, ya es mucho tiempo. Sí. Dice él que cuando él ingresa al instituto, a él le tocó rotar en un pueblo como eventual en urgencias en la noche. Y que como él era el último de la lista de eventuales, siempre le tocaba en urgencias en la noche. Porque era un hospital grande, era en Ciudad Guzmán, es un hospital grande. Sí. Siempre hay vacaciones, pero pues los enfermeros de más arriba querían en la mañana y en consulta externa. Obviamente. Claro, o sea, lo fácil, lo cómodo y están en su derecho. O sea, están en su derecho. Y él pues, siempre le tocaba urgencias en la noche. Dice que había un doctor que le faltaban como unos 4 años para jubilarse, pero que el doctor ya se veía muy acabado. O sea, se veía más viejo de lo que era realmente. Que porque él había sufrido un accidente muy fuerte ese médico y no lo quisieron pensionar. Lo sufrió como unos 10 años antes de que él llegara. Entonces dice que el doctor sí se veía anímica y físicamente muy desgastado. Caminaba ya como una persona anciana. Creo que tenía mal un ojo. No lo perdió, pero tenía una visión reducida en ese ojo. Y que sus movimientos eran como de una persona 30 o 40 años más grande que la edad que tenía ese doctor. Ya de un anciano completamente. Entonces, ojo, estoy hablando de que si este amigo que es enfermero se jubiló hace 9 años y tuvo que hacer 27 de servicio, cuando entró de eventual fue hace 27 años, estamos hablando, hace 9 años que fue 25, 24, 17, ¿no? 17, menos 27 años, Sería 1990 más o menos. 1900, Algo. eran los 90. La gente vivía con menos estrés,
vivía menos apresurada. Y se hacía raro ver una persona tan diezmada, digámoslo, en no una edad tan avanzada. O sea, pero realmente él había sufrido el accidente y estaba enfermo. Entonces él decía que a pesar de que este doctor estaba enfermo, era buenísima onda con todos. O sea, era de esos doctores de que, traje lonches para todos. Y ahora mañana, la próxima guardia no traigan de cenar, voy a comprar tacos de acá, de con doña no sé qué hay para todos. ¿Cuántos van a querer? Va haciendo el pedido. Le gustaba su trabajo, sí. Le gustaba ser amable, sí. Le gustaba ser empático también, como no habían sido con él. Entonces, dice que él decía, sí, me tocó en la noche, pero voy a estar con el doctor tal, que nos trae tacos, que nos trae pan, que nos trae esto, que nos trae el otro, que nos trae aquello. Que cambia el ambiente Que de cambia el trabajo. ambiente porque les ponía música, les entre paciente y paciente, porque a veces en urgencias en los pueblos en la noche pues, no está lleno, no es tan pesado como. Hay realmente urgencias. Ahí sí hay remedio. Como yo, no, es que fíjese que andaba cortando y me dio un machetazo. Y digo, porque yo lo viví. Me tocó estar en urgencias de un pueblo. Me dio un machetazo en el pie. Pues es una urgencia. ¿O qué cree? Oiga, es que sabe qué, andaba ya en el rastro, no sé qué. Y me cayó un alacrán y me picó, joder. Esas sí son urgencias. O no, que andaba el chiquillo y se nos cayó del árbol. Ay, joder. Ojo, no desmeritamos las urgencias que ocurren aquí. Hay veces que sí llegan a pasar urgencias. Sí, pero una gripe de 3 días no es una urgencia, ¿estamos de acuerdo? Sí, hay criterios diferentes para tomar urgencias. Sí, bueno, una gripe de hombre es muy urgente porque una gripe de hombre duele igual que un parto de mujer, dicen, ¿no? Ajá. Sí, o sea, yo cuando me dicen que tiene gripa, parece que te estás muriendo. Cama de urgencias. Digo, cama de choque. De choque, o sea, pero es que es gripe de hombre, no, mándalo ya. A la UCI. A la UCI, por favor, porque es gripe de hombre. Entonces, por favor, señores. Por favor. Bueno, ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, él era en las guardias de lunes, miércoles y viernes, en la noche. Y realmente, en esos años también la gente era muy de que, pues si no lo ocupo, no voy. Y más en un pueblo, donde la gente se hacía la fuerte para no sentirse menos que los demás. Y de buena manera, o sea, era gente muy trabajadora, muy responsable. Dice que a veces llegaban a ver 5 o 6 pacientes en todo el turno. Y estoy hablando de un turno de 12 horas, de 8 a 8. Que a veces incluso no veían pacientes. No veían pacientes porque no se presentaban. Entonces este doctor les hacía muy amena la plática, muy ameno la guardia, el tiempo. Dice que tenían un ritual todos con este doctor. Casi como cuando no había pacientes, como eso de las 2, 3 de la mañana. Se salían y se fumaban un cigarro y se tomaban una coquita de esas de vidrio. En el pueblo, hasta la gente. Un refresco de cola hasta que Coca-Cola nos patrocine. Coca-Cola patrocínanos. Estamos poniéndote. Y Marlboro patrocínanos también. Por favor. Por favor. Salían a fumar el cigarrito, la coquita y echaban cotorreo. Se regresaban, seguían su guardia si no había nada. Otra vez el ritual a las 6 de la mañana antes de que llegara la guardia del turno matutino. Cigarrito, coquita, se iban. Entonces, este doctor vivía como a 40 no 45 minutos. Él dijo 45, pero bueno, quién sabe, eran los 90, las carreteras eran diferentes. También la saturación de autos era muy diferente. Era muy diferente, a lo que había ahorita. Pero también las carreteras no tenían en esos tiempos la tecnología que había ahorita. Y me refiero a reflectores, pavimento, iluminación, sí, todo. Muchísimas cosas. Entonces, dice que él convivió con este médico en las guardias casi 2 años. Porque él decía, ya déjame la guardia de la noche. Sí, le tocaban las de. Y este doctor sufre un accidente y pierde la vida. Sí. Entonces, como les digo, él decía, y repito, ojo, porque decía lo del ojo que tenía diezmada su visión. Lo que reportó el peritaje, porque era muy querido ese doctor ahí en ese pueblo, es que fue una noche de neblina, no alcanzó y lo impactó un tráiler de frente. Muy común en las carreteras. Yo que he estado en varios pueblos fuera de aquí del área metropolitana. Es muy común ver ese tipo de accidentes. Y sí, a veces vienes muy cansado. Y sobre todo los traileros que se la pasan a veces días sin dormir porque cumplieron una cuota. Entonces, este doctor, desgraciadamente, deja este plano existencial.
Pero al poco tiempo que deja este plano existencial, lo empiezan a ver idéntico que como estaba. No, ojo, no una sombra, no un bulto. Lo veían a él, con su mismo caminar, con su mismo mirar, y él usaba un perfume muy característico. Voy a decir la marca. El Paco Rabanne en los años 90 fue muy famoso y olía hasta como él, Mario. Ojo, lo veían a 5 o 6 metros y cuando se trataban de acercar, doblaba esquina en algún lado y ya no lo veían. Él nos cuenta que al principio fue así. Le mandaron a decir rosarios, misas, incluso le pusieron un altarcito, porque antes era muy común, una virgencita de Guadalupe y su foto para que ya descansara en paz. Le mandaron a hacer tridos de misas y no sé qué. Pues no sirvió de mucho. Ok. Porque se empezó a aparecer más en el hospital. O sea, ya incluso lo llegaron a ver las personas que trabajaban en la guardia matutina y vespertina, y no simplemente en urgencias. Ya lo veían en las salas, lo veían en la consulta externa, lo veían en el patio, lo veían en la entrada. Nunca los asustó hasta ese momento. Pero ya iba escalando la presencia de ese ente, de que ya no se veía nomás en la noche, ya se veía. De hecho, mucha gente decía, es que les juro que acabo de ver al doctor tal. ¿En dónde? Ahí parado en la entrada. Pero pues yo sé que no, porque el doctor ya murió hace 6 meses, 7 meses. Ay Dios, a lo mejor se parece. Mucha gente empezó a decir, es que les juro, entré al consultorio y lo vi sentado en el escritorio y me salí corriendo y ya no estaba. O sea, lógicamente las personas que lo conocen, y como en un pueblo, y en los 90 que es un pueblo, era un pueblo más pequeño, eh, lógicamente que sabes quiénes están y quiénes no están. Y tienes bien ubicado el personal que trabaja en el hospital donde te atiendes. Y más los compañeros que trabajan ahí. De hecho, muchos llegaron hasta desmayarse de la impresión de que entraban a los baños y lo veían parado viendo. Todo explota o se pone peor el día que llevan un sacerdote a hacer, no lo puedo llamar exorcismo, pero sí una Que sería como un tipo de liberación. liberación, podríamos decirlo, a recitar pasajes, a echar agua, bendecir el lugar. Eso. Bendecir el lugar, pero con un salmo ya especial para casos de espíritus. Entonces, a partir de eso, dice que se quedó una semana muy tranquilo el hospital. Pero la siguiente semana, que ya los compañeros decían que sentían que los jalaban. Ojo, cuando los jalaban no veían a esta figura de este doctor. Pero ya, por ejemplo, las enfermeras que trabajaban en el turno de la noche ya sentían el aroma del Paco Rabanne. Incluso sentían que les daban el jalón en el pelo. Pero no crees un jalón fuerte. Incluso una llegó a caerse y le incapacitaron más de 28 días porque tuvo un esguince cervicolumbar de tercer grado. O sea, fue un golpe fuertísimo. Sí. Otras sentían que las empujaban de las escaleras y caían. Sí. Se dejó de ver la figura cuando empezaron a pasar estas situaciones de ya un aventón, un jalón, un golpe, las tumbaban de las sillas, les cerraban la puerta en la cara. De hecho, nos cuenta que una doctora en un consultorio de consulta externa casi pierde el ojo. Ojo, casi pierde el ojo. Porque cuando iba entrando, le aventaron la puerta de su consultorio y el filo le pegó aquí cuando iba pasando. O sea, fue de tajo. Tuvo fractura de nariz. Fíjense el golpezazo. Antes las puertas eran puertas de madera muy, muy gruesas. Sí, sí, sí. Y para que el viento las aventara, hombre, no. O sea, tendría que ser un ciclón. Un ciclón. Tú conoces el IMSS de los 90, eran puertas fuertísimas, pesadas. Sí. Entonces uno creció ahí y sabe de lo que están hablando. La doctora iba pasando y sintió el golpe, o sea, lo sintió y lo vivió. Le fracturó nariz, le fracturó punto y casi pierde el ojo. Sí. Entonces, pero ya no se veía la figura del doctor. Ya nada más pasaban esas cosas. A lo que voy es, esta persona dice que tal vez ya no era el doctor. El doctor a lo mejor ya con esa liberación, con ese... Se fue al plano que le correspondía, pero algo
aprovechó el momento para hacer esas circunstancias de daño hacia los pacientes y hacia el personal de ahí. Pudiera ser. Ya juraban y perjuraban que escuchaban los alaridos del doctor en las noches en los pasillos. Ojo, cuando hay una clínica de medicina familiar con hospital en los pueblos, en las mañanas están divididos las áreas de hospitalización en unos pisos, están las áreas de consulta externas en otro, y se van cerrando por áreas o aulas, como le llamamos, las áreas. El área de medicina familiar, el área de medicina interna, el área de medicina de hospitalización. Cuando en el instituto, y eso ha sido siempre, se acaba la consulta, se cierra esa área. Queda completamente cerrada y nadie entra ni sale, no hay nadie. Queda cerrado el archivo, queda cerrado consulta familiar, queda cerrado varias todos los servicios que se utilizan. Y del otro lado, si es clínica hospital, que es muy común en los pueblos, hospital generales de zona, se encuentran las áreas de las especialidades médicas de segundo nivel, como traumatología, pediatría, medicina interna, ginecología, cardiología. También cuando se acaba la consulta a las 8 de la noche, se cierran las puertas y nadie está. Y aseguraban que se oían los alaridos de ese médico en el área de consulta externa y especialidades. O sea que serían los lugares que frecuentaría el médico. No, porque él estaba en urgencias. Pero... cierto, era del turno nocturno de urgencias. Pero dicen que era los... O sea, ¿y cómo identificaban ellos los gritos de este doctor? Porque en los pueblos es muy común que la gente le encante el fútbol. Él no jugaba, como les digo. Pasó un accidente y no tenía la movilidad. Pero le encantaba ir a los partidos que se hacían entre los compañeros de... que enfermeros contra médicos, que administrativos contra enfermeros y contra y contra otro. Y había equipos de fútbol. Entonces en los pueblos es muy dado. Y a él le encantaba ir a esos juegos y gritar y esto. Lógicamente conocían sus gritos. Conocían su timbre de voz, su tilde de voz. Y dice que oían que desde el pasillo del fondo hasta casi llegar a la puerta donde estaba cerrado el servicio, se veía oyendo el grito como si corrieran con el grito. Que fue una cosa muy espantosa, fue escabrosa. O sea, yo nada más de imaginarme estar en un hospital en la noche, que tenga que pasar por ahí, o sea, porque la puerta está cerrada, pero tenga que pasar por un pasillo para llegar al baño o al comedor, y escuche el alarido de alguien que yo conozco, ¿te espantas? Obviamente. 2, ¿qué haces? Lo que piensas es, me asustó, pero ¿qué estará viviendo él para tener ese grito hacia acá? Desgarrador. ¿O qué estará viendo? ¿O qué lo estará atormentando para... ¿O qué deberá? ¿Qué tenemos que hacer para pagar? Dice que él le llega a un interinato fuera de ese hospital, se vino, ya no supo cómo concluyó, nunca regresó a ese hospital, de ese interinato le dieron otro, luego la base. Y ya pues todo lo que llega a hacer uno en el instituto, que ya no regresas a ese lugar, porque él vivía aquí en Guadalajara. O sea, dice que lo último que supo, porque después encontró una compañera, es que quedó como una leyenda, como una anécdota, que contaban los de antes a los nuevos, pero que ya no se oía nada. Dice, yo lo viví, para mí no es leyenda, yo lo viví, lo sentí, y hasta me aventé. Entonces... De pensarse, Mario. Porque cuántas cosas no hemos sabido que ocurren en el instituto. Híjole, muchísimas cosas que superan a la ficción, ¿eh? Sí. Y bien podrían hacer una película. Fíjate que hay una cosa muy chistosa, y tú que eres psicólogo, quiero que me digas. Cuando uno llega a ver situaciones paranormales o a vivirlas, son tan reales que parecen tan irreales que no te las crees, ¿verdad? Es que hay un fenómeno bien interesante. La verdad no conozco el nombre. Si lo hay, pónganlo en los comentarios porque sé que debe de existir. En el que, pese a que te pase, consideras que tiene alguna explicación lógica y tiendes a minimizarlo. Ok. Porque, por ejemplo, le preguntaba yo a una compañera cuando recién llegué al servicio, pues ya es que tiene poco que me moví al servicio. Le preguntaba, oye, ¿te ha pasado algo paranormal? Y me dice, no, nunca me ha pasado nada. Y un día dentro de su plática empecé a escuchar que platicaba, no, es que mi hijo lo asustaban y esto. Y le dije, oye, entonces me habías dicho tú que nunca te había pasado nada. Y me dice, bueno, es que yo lo consideré tan normal que dije, a lo mejor algo pasó. Órale.
Es eso, o sea, llegamos a normalizar tanto algunas situaciones que no tienen explicación que no las consideramos como parte de hechos paranormales. De hecho, es que es lo que mucha gente me dice, es que sí como que vi algo, pero no, No creo no, que sea. no creo que sea, fue una sombra o a lo mejor el reflejo de la luz o... Oye, pero es que el reflejo de la luz no hace una sombra que te hace boom. Pero es que a lo mejor iba pasando, o sea, hay gente tan cerrada, y con todo respeto, tan cerrada, tan sesuda, yo les digo así, que por más que estén viendo las cosas, no, no, y de ahí no lo sacas. No sé si es por dar la contra, no sé si es porque hasta son como por hacerte enojar, O también por simplemente no quererse asustar con ese suceso. porque fíjate mucho, a mí me platica, ¿no? Dice, es que le decimos a esta persona, es que lo estamos viendo los cuatro. No, yo no. Ay, por favor, si fuiste el primero que brincaste para atrás. Y no, no, y no, y no. Digo, también hay mucha gente que se quiere sentir especial, ¿no? De esa de que, ay, yo no contesto, ya no esto, ay, mija, ve a un psiquiatra, por favor, estás mal. Sí, estás mal. Entonces, date una vueltita con un psiquiatra y chécate, no eres tan especial como crees. Entonces, este, yo creo que también eso lo tendrían que abordar, pero bueno, no sé. Es que esa es muy decisión personal. También Sí, hay gente que prefiere evitar el tema de justamente sustos, de al rato tener como esta predisposición en ciertos lugares, porque pues, se va a sentir obviamente alterado, se va a sentir con miedo y va a estar en una posición muy defensiva al momento de llegar a uno. o va a estar diario pensando que le van a hacer algo. Ajá. Bueno, hablando justamente de haber cambiado de lugar de trabajo, Ajá, te voy a platicar dos anécdotas, una que me pasó a mí, que yo antes decía, no, a mí casi nunca me pasa nada, y ahorita que empezamos con este programa me empiezo a dar cuenta que sí. que sí me pasaban muchas cosas. Una que me pasó a mí y una que le pasó a una compañera recientemente. Lo mío, técnicamente reciente, entre comillas, porque ya tiene unos meses que pasó. Yo tenía mucho tiempo que no hacía guardias. Ujú. Ya ves que una vez que llegas a clínica, las clínicas cierran y Y los se días no acaba. laborales no se trabaja. Llegué a un hospital, Ujú. porque decidí llegar a un hospital. Y me dijeron, vas a trabajar 24 y 1 de enero. Ok. Y dices, va, son días tranquilos, un dinerito extra, no pasa nada. 25, ¿no? Más bien. Es 25 y primero. Sí. En la guardia del 25 me dijeron, ¿sabes qué? Pues vas a empezar a acomodar, vas a hacer que todo vaya En en el orden orden. correcto. Y esa va a ser tu actividad de todo el día, más lo que vaya saliendo. Dije, va, me parece bien, algo tranquilo, voy acomodando, voy checando. Ya había sentido como una vibra de que alguien te observa en el archivo del hospital al que Sí, sí, llegues. sí. Pero pues dices, bueno, son muchos pasillos, estantes, vas viendo, se ven como entre las rendejitas, dices, bueno, a lo mejor algo que vi de reojo o de paso rápido. Sí, claro. O alguien se pasó porque en ese entonces la puerta se mantenía abierta. Ujú. Total, dije, va, me puse a acomodar, agarré una escalerita, a pesar de que soy alto, los Sí, sí, sí. archiveros O son un sea, poquito más más altos que altos yo, que entonces tú. para estarlos revisando uno por uno ocupaba una escalera. Me puse a revisar unos que estaban pegados hacia la pared de allá y atrás estaba el pasillo donde estaban más expedientes y hasta el fondo, ya el área de archivo. Cuando yo estoy revisando expedientes empiezo a sentir algo raro, así como de... Se siente como si estuviera acompañado. En ese momento dije, bueno, pongo algo de música. El tener la música, a veces hay gente que dice que con las vibraciones hay espíritus que no se acercan. Dije, bueno, pongo música, algo tranquilo, algo relajado para sobrellevar el día. No sé a mí qué me pasa. Y eso es algo que, si alguien lo sabe, ya sea en rasgo de psicología, neurología o espiritual, que me lo comente. Ok. No sé si yo tengo una imaginación muy amplia o si realmente vea cosas que no logro comprender. Ok. Me pasaba de niño, a veces que estaba acostado, que decía que sentía presencias en la puerta de la casa de mis papás, Lo que, que hablábamos, ¿no? Que te sientes observado. ajá, pero sobre todo lo que digo, en esa casa se sentían muchas presencias. Ok. Mi esposa las llegó a ver, yo nada más las sentía, pero en mi sentir alcanzo a percibir qué es lo que hay ahí. Por ejemplo,
Un día estaba acostado, sentí que alguien me observaba. En la puerta obviamente no se veía nada, pero en mi cabeza se alcanzaba a dibujar una silueta de un hombre alto con un pantalón de mezclilla, una playera gris y un sombrero. Ay. Y así como de, no lo estoy Pero viendo. ¿qué hace aquí, no? Ajá, no, pero deja de eso, yo no lo estoy viendo, pero mi cabeza figura esa parte ahí. Ah, ok, ya entendí, sí, sí, sí. Es como, no sé qué pase, yo, Yo lo siento, pero mi mente lo crea. ajá, como que ve algo. Ajá. Y esta parte sucedió así también en el archivo. Yo sentía la presencia de un hombre, estatura un poquito más alta del promedio. Digo, tú eres alto, para que digas que más alto. O sea, no más alto que yo, Ah, ok, ok, pero ok. si digo, un poquito más alto del promedio, ¿Como diría yo? unos 70, unos 75. 1,75. Traje café Ajá. y peinado como cabello corto. Dices, ¿qué? No tendré nada que estar haciendo aquí. Yo volteo, el pasillo vacío. No había nadie. Estaba completamente solo en el archivo. Wow. Y ahí va lo que le pasó. Esta fue a una compañera. Ajá. Se fue un día en la tarde. Estábamos en el enlace de turno. Lo que se hace en ese entonces, nosotros vamos dejando, nosotros archivamos lo que quedó, lo que salió del día. Y esta compañera archiva lo que salió del día y aparte empieza a sacar los expedientes que se van a ocupar para el día siguiente. Ujú. En ese momento, pues estábamos todos, estamos cotorreando, se alcanzan a escuchar voces y dices, "Ah, es normal". Empieza a ver gente pasar y de venida, porque pues siempre hay algo que salió, alguien que pidió algo que se necesita. Y regularmente esos días, por eso me quedo pensando, están muy solos los hospitales, ¿eh? Están muy solos. Entonces, No, pero ese día era un día normal, un día sí, sí, cualquiera. sí. Era un día, había consulta, estaban jefes, estaban oficiales, Sí, sí, de estaba todo el todo. mundo. Esta compañera se va a los últimos pasillos porque estaba buscando expedientes un poquito más viejos de los que tenemos al frente. Sí, sí, sí. Entonces estaba buscando. Yo estaba checando mis hojas porque ocupaba acomodarlas para tenerlas en orden. Y llega bien asustada, caminando rápido. Y nos pregunta, oigan, ¿ustedes pasaron? Y así de, no, nosotros estamos aquí, yo estoy trabajando, los compañeros están ahí. El compañero que está con ella en la tarde había salido a entregar unos documentos. Entonces, no, no ha pasado nadie. Dice, es que acabo de ver a alguien pasar hacia acá. Entonces, así de, no pasó nadie. Y le empezaron a ver que se empezó a poner pálida. Sí. De esto de, ¿pasó? O sea, a ella no le hallaba explicación y se veía muy asustada. De hecho, casi le atacó una risa nerviosa por no ponerse a llorar. Risa llanto. Ajá, en ese punto de estoy demasiado nerviosa y lo sacaré de alguna Sí, manera. claro. Y empezó a platicar justamente que esta no es la primera vez que le pasaba algo así en su vida institucional. Platicaba que llegó a estar en otro hospital que es un poquito más grande del que estoy y le tocó en el turno nocturno. Los turnos nocturnos ya sabes que siempre están llenos de misterio. Sí, claro. Ya platicas tu historia en Ciudad Guzmán, este fue aquí en Guadalajara. Sí, sí, sí. Y tengo otras que van a ser las siguientes que Y también. cada persona te puede contar una o tres historias, ¿eh? No, y pues, son unas que platican varias. Varias. Y ella dice que se fue a acostar ese día en la noche y que le empezaron a mover la cama. Dices, bueno, a lo mejor alguien diciéndote, hey, vienen a hacer supervisión porque seguido van en la noche a hacer supervisión para ver que la gente esté en sus áreas realizando sus actividades. Pero ese día dice que se levantó y no había nada. Solo sintió el movimiento de la cama. Mira, María, te voy a decir una cosa. Hace relativamente poco tiempo hubo una persona que me dijo que todas las personas que trabajamos en clínicas o hospitales o en el sector salud En general. en general,
somos los que menos creemos y lo que más nos pasa. Y no es porque, ay, ustedes son especiales, no, es porque donde se mueve la mayor concentración de energía, tanto de alegría como de dolor, como de De pérdida, de todo. O sea, todo tipo. en el área donde yo trabajo, donde tú trabajas, hay alegrías de que nazca un hijo, de que una padre se recupere, que una cirugía salga bien. También hay mucho dolor en personas que ya están en fases terminales, están con una enfermedad crónico-degenerativa que los tiene al borde Del del dolor, dolor, de la locura, yo les incluso les digo, fallecimientos. fallecimientos. Entonces, todas esas energías afectan directa o indirectamente a nosotros. Sí. Porque tú bien lo sabes que si en un lugar hay alguien con mucha tristeza, se manifiesta esa tristeza en incomodidad hacia los demás. Y no hablo de incomodidad de, ay, para allá o sácate, no. Como que tu batería social baja. Se contagia Se esa contagia sensación. esa sensación. Por eso contaba lo de este doctor que contagiaba su buena alegría, a pesar de que no habían sido empáticos con él, que sufrió un accidente muy cruel, muy feo. Entonces, yo lo que voy es, todas las energías, aunque digamos que no, nos afectan directa o indirectamente, Mario, a todos nosotros. Y nosotros vivimos el día a día con muchísimas energías de muchísimas maneras y de muchísimas cosas. Y yo quisiera que nos dijeran los espectadores si hay algún ritual para cuando entremos y salgamos a hacernos una limpieza y dejar lo que tenemos que dejar y no traernos nada, porque traernos no tendríamos que traernos nada. Entonces, pues háganoslo saber. Yo te puedo contar de lo que hace mi esposa. Ajá. Pues ella, pues obviamente ella está ahorita dando su servicio social. Sí, Yo, claro. pues, obviamente por la actividad que realizo en el lugar que realizo. Y donde hacía mi servicio social también. Allá va a un lugar que pues, practican cierto tipo de rituales que suelen ser más acercados a una religión católica. Ok. O sea, no directamente católica, pero sí como muy asociados a. Con la temática católica, podemos decirlo, ¿no? Ajá. Imágenes, rezos, creencias. Y a ella le dieron unas esencias con aceite. Le decían, póntela para que pues, te sientas tranquila, sientas como un tipo de protección con ella. Muy bien. ¿Vale? Ojo, la esposa de Mario atiende pacientes. Entonces, Sí. atiende muchos pacientes y es pesado, Tanto emocional como como espiritual. físicamente. Sí. Entonces, ella atiende pacientes Y el y... lugar en el que está, y- no, hay más historias no, no, paranormales, pero sí hay historias dolorosas. bastante. Entonces, y ella es la esperanza de esos pacientes. Y desgraciadamente cargas con eso, ¿no? Porque ella es la esperanza de esos pacientes, de sus familiares. Y es difícil a veces, no es por uno. La vida así lo... Y déjate platico algo súper rápido de ese lugar al que va mi esposa. Ujú. Y yo de vez en cuando la acompaño. Sí, sí. Es un ambiente que siente En tranquilidad. calma. Ajá. Pero hay situaciones bien interesantes. ¿Cómo cuáles? Haz de cuenta que el lugar en el que ellas le llaman servicio, Ujú. donde hacen los servicios, es un cuarto. Un cuarto, ponle que más o menos un poquito más largo que este cuarto. Ok. El cuarto es cerrado. No hay No tiene ventana. ventanas, no tiene forma de que haya algo. Un cuarto oscuro, como dice. Ajá. Tienen luz, tienen un altar, tienen ahí donde usan sus herramientas, donde tienen todo para preparar. Ujú. Y tienen todo bien señalizado. Tienen sillas alrededor, tienen un lugar específico donde van depositando las cosas. Sí, sí, sí. A mí me ha tocado en ocasiones en las que atienden a personas, mientras estamos esperando que nos atiendan a nosotros. A nosotros, por lo regular, las puertas las mantienen abiertas. Tienen unas puertitas como para separar el cuarto, tienen una cortina. Hay personas en las que cierran las puertas. La puerta es cerrada. Ajá. Y apagan las luces. A los pocos segundos hay un viento como si estuviera una tormenta ahí adentro. Digo, no te digo que lo hagas, no. No, bueno, no sería No, nada ético. aparte, por respeto al lugar. Sí, yo sí, no lo sí. haría. O sea, no, te iba a decir que no lo grabas. No, pero no. Sí, no. Perdón, no Sí, vuelve, no por vuelvo a respeto decir. al lugar, por respeto a las Y a personas. las personas que van con su fe, Sí.
Pero ese es un fenómeno muy interesante. ¿De dónde sale ese viento? ¿De dónde? Es que, o sea, si está completa, bueno, aquí sí hay ventana, pero si no hubiera ventana y se hiciera un remolino de aire, pues ¿de dónde? O sea, quiero imaginarme que es así. Un fenómeno, te digo, interesante. Ajá. Quien quiera compartir si sabe por qué se genera o qué explicación tiene, Tanto si tienen adelante. una explicación científica como una explicación espiritual, háganoslo saber, ¿eh? O sea, Sí, sí, sí. nosotros nos gusta que de las dos corrientes, tanto espiritual como la corriente Lógica. lógica, nos hagan saber el por qué. El por qué y den su explicación, y el conocimiento para nosotros es mucho, muy agradable tenerlo para poder compartírselo a los suscriptores. Sí, sí. Pues Mario, ya se acabó el programa. El próximo programa les voy a adelantar un poquito. No voy a decir nombres, no voy a decir situación, ni cómo me lo contó. Es una persona que, ojo, maneja armas. Él es guarura Legales. Por favor, legales, legales. legales. No crean que anda, y muy respetable para los que anden en otros pasos. Yo no me meto con ellos, No vamos a juzgar ni nada vamos de a eso. juzgar nada, ni nos interesa juzgarlos, ni no. Entonces, pero esta persona no es militar, no es policía, no es judicial, no. Él es guardaespaldas de una persona de alto rango en México. Sí, tiene un entrenamiento militar súper avanzado. No es ya militar, pero pertenece a una persona, o sea, pertenece a sus servicios a la defensa de una persona con mucho poder. Entonces es un guardaespaldas de alto Perfil. perfil y me contó 3 historias de terror que le pasaron a él. Más que de terror fue que le hicieron brujería a su papá y tuvieron que hacer un cierto tipo de rituales en panteones. Y para que una persona como él, que mide casi 2 metros, está mamadísimo, maneja armas, maneja esto, llore, sí está Está feo. difícil. También su esposa estaba ahí. Hablando de eso, y antes de que se acabe antes de cerrar el programa, ¿qué tan común tú nosotros que hemos estado en este ámbito, has escuchado de brujería en pacientes hospitalizados? Uf, híjole. Oye, tengo como 10 historias de eso. Yo te cuento dos anécdotas rápidas que le pasaron a una enfermera en un hospital regional de aquí Ajá. del estado. La Cuenta primera una y la otra en el otro programa, va. porque va a ser de brujería. Entonces te platico la que no es de brujería. Ok. Ese día nos platican, ella era trabajadora enfermera de la tarde, no sé si ya se jubiló o no. Si ya se jubiló, pues qué chido, la verdad. Si no se ha jubilado, pues todavía sigue trabajando. Platica que llega una paciente muy, muy delicada. Ujú. Esta paciente, pues ya prácticamente le habían dado un diagnóstico de que no tenía mucha esperanza de seguir. Dice, bueno, fue a atender a sus pacientes como tal, shalala. Dice, iba a mi ritmo, voy despacio, pero pues voy atendiendo bien. Dice que no había tenido oportunidad de atender a esta paciente. Ya tenía unos días hospitalizada y no había tenido oportunidad. Dice, bueno, ya tiene rato que no he comido, voy a comer y después voy a atenderla. Dice que en ese momento que estaba comiendo, el topper en el que traía la comida se empezó a levantar. Así, te das cuenta, está en la central de la enfermería, tiene Ujú. el topper se empieza a levantar. Esta enfermera no es de asustarse mucho, de No, hecho no, es no. una Es que han persona vivido tantas cosas. de carácter muy fuerte. Le dice, sí, 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 ya sé que no he ido contigo, déjame comer para recuperar fuerzas y ahorita voy y te atiendo. Fíjate que a qué punto llegamos a normalizarlo, ¿eh? Sí, Yo también, yo lo he normalizado porque les digo, es que a mí no me pasan cosas, sí me han pasado cosas. O sea, nos les soy seguirá sincero, pasando. al principio le decía que no, ya les he empezado a contar cosas, por ejemplo, la voz de la mujer que me habló solo, la vez que me jalaron esto, y les decía que no. ¿Por qué? Porque no creen que, ay, es un canal paranormal y todo le pasa, como otros youtubers Ajá. que también los critican por eso, pero ojo, si pasa y si a uno les gusta estos temas y uno quiere dedicarse a esto, es porque ya lo vivió. O sea, no les digo que se me ha parecido un demonio, porque no. No les digo que se me ha parecido un no sé. Ah, No sé. que sepamos. No sé que sepamos,
De que me han pasado cosas, sí. O sea, ya lo digo, sinceramente me han pasado muchísimas cosas que sí ya voy a empezar a contar. Creo que ya nos conocieron más, ya vieron que las historias que tenemos son de personas reales que viven trabajos reales. Ajá. Digo, de lo que nos cuentan, Cuentan que a nosotros a nos nosotros, para nosotros es real. O sea, si alguien te lo está contando, para mí es real. Yo le doy el beneficio de la duda. el beneficio de la duda y lo hago como real porque cuando me lo cuentan, tú sabes cuando alguien te está mintiendo, Mario. Ah, sí. Y tú sabes, o sea, yo me he dado cuenta cuando te están contando una historia que nomás y otras que te dicen, porque se les ve en la cara el miedo. Dicen, no, y es que de verdad yo no, estaba harta, o sea, como la que conté, es que estaba harta de que no podía ni... le cambié palabras a eso porque me lo contó, harta de que entraba al baño Hiciera y ajá, o sea, así me decía, ¿no? O sea, muchas cosas le tuve que cambiar para que el canal sí, pudiera... para no Sí, generar el porque show, como ella me lo contó era una desesperación y era pues palabras más llanas que no se pueden decir en este canal, pero decías sí. a gusto, me decía, o sea, porque entonces sí nos pasan cosas. No es que seamos seres especiales, no lo somos. Todas las personas somos seres especiales, no nada más unos cuantos. Pero ya se los digo, sí me han pasado muchísimas cosas. No lo quería decir para que no dijeran, ay no, le pasa y por eso nada. O hizo un canal y empezó a empezar, no, les puedo dar fechas y les puedo traer a las personas que vivieron esas cosas conmigo. Y se van a sorprender cuando digan, ay, jole. O muchos van a creer, ay, lo puso de acuerdo, esto, pero no. Ya se irán dando cuenta. Sí, Pero bueno, Mario, me despido de En ti, del público, sí. y nos vemos en el próximo capítulo de No. brujería y Cementerios. cementerios. Sí. No se olviden De díganos, suscribirse al canal, darle like, compartir en YouTube, TikTok, Instagram y ya. Hasta luego, que estén bien, Cuídense pasen mucho. un buen día y nos vemos pronto. Cuéntenos si este episodio les ha dado miedo. Y otra cosa, mándenos sus historias. Ahí tienen las redes sociales. Tienen al final del video nuestro correo. Nuestro correo. Todas nuestras redes de contacto. Para que nos manden sus videos o incluso que nos manden también pruebas que ustedes hayan visto, si las tienen, de cosas paranormales que les gustaría que compartiéramos con todos los demás. Si quieren que lo hagamos de manera que no sepamos el nombre ni nada, háganlo anónimo. Por nosotros ¿sí? Está perfecto, pero que lleguen esas historias y esas evidencias paranormales a nosotros para compartirlas. Hasta luego, amigos. Cuídense mucho, nos despedimos. Bye. Y no te olvides de seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales como X, Spotify y YouTube. Asustando al miedo. Y si tienes alguna historia que te han contado, que has vivido, o que simplemente has escuchado y te ha provocado un escalofrío, no dudes en compartirla a asustandoelmiedo@gmail.com, donde tu historia será narrada a través de nuestra voz.